Ah, la utopía de la filosofía. Atenas. Cuna de los grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, los presocráticos. Y sí, también los sofistas. Pero antes de adentrarnos a entender a estos villanos de la filosofía, entiéndase villanos entre comillas por favor, veamos cómo era Atenas, cómo era la Atenas de estos tiempos. Bueno, lo cierto es que Atenas era una más de las ciudades-estado que estaban en el Mediterráneo. Esparta, Efeso, Argos y Atenas, por ejemplo, eran una más de estas, llamémoslas pequeñas capitales, que a su manera escogían cómo gobernarse y vivir la vida. Pero entonces, ¿por qué resulta particular preguntarnos acerca de Atenas? Si es una más de las ciudades-estado, ¿por qué no preguntarnos por Mileto o otras muchas ciudades? Pues pensemos en un ejemplo, pensemos en los espartanos. Todos recordamos a los espartanos como grandes soldados. Tenemos esta imagen de la película de hombres enormes que luchan con lanzas y espadas. Aunque no tenemos que olvidar la guerra del Peloponeso, una guerra donde atenienses y espartanos lucharon por un montón de tiempo e incluso el mismo Sócrates peleó. Pero los atenienses, aunque sin demeritar a los espartanos, tuvieron grandes influencias en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, a ellos se les atribuye la creación de la democracia, la propia filosofía y un montón de cosas que aún hoy seguimos utilizando. Aunque la vida en Atenas no era algo fácil precisamente, la guerra y las tareas políticas, además del machismo y la esclavitud, no son algo que podemos olvidar fácilmente. Aún así, en este contexto, podemos hablar de algo que resulta fundamental para entender cómo entran los sofistas en la historia. Y esto precisamente ya lo mencionamos, pues su participación política en su sistema democrático era algo que resultaba fundamental para la organización de su sociedad. Esto cambió completamente su manera de entenderse y de acercarse a la política, pues si antes era común tener una monarquía o un líder que definiera completamente las decisiones políticas, ahora los ciudadanos, y esto tiene que ser muy claro, los ciudadanos atenienses, cuyo grupo excluye completamente a mujeres, esclavos, extranjeros muchas veces, crean una asamblea donde discuten los proyectos de ley, las obras públicas y un montón de cosas que son fundamentales para el funcionamiento de su sociedad. Ahora, si ya no me atengo directamente como ciudadano a lo que me dice mi dirigente y más bien puedo proponer y discutir qué proyecto me parece más adecuado, para que este proyecto se lleve a cabo es necesario que yo convenza a mis iguales y para esto necesito un método o una herramienta. Es aquí donde surge un fenómeno que es fundamental para los sofistas y es la retórica. Pero, ¿qué es exactamente esto de la retórica? Pues bien, sobre la retórica no se ha hablado precisamente poco en la historia de la filosofía. El mismo Platón tiene un diálogo donde Sócrates y Gorgias conversan acerca de la importancia que tiene esta herramienta, si es valiosa filosóficamente. Pero centrémonos en cómo entran los sofistas en esta conversación, cómo los sofistas cambian la manera que entiende la sociedad ateniense por educación. Los sofistas cambiaron la manera de educar a la sociedad ateniense de una educación aristocrática, es decir, una educación para las élites, a una educación muy crítica de su época. Concretamente, los sofistas se centraban en educar a aquellos que, primero, les pudieran pagar y, segundo, los educaban de una manera práctica frente a la vida política de la sociedad. Esto muchas veces implicaba
que no se les educara en lo que se consideraba la búsqueda de la verdad, sino en el convencer con sus argumentos. Para los filósofos de la época fue poner el grito en el cielo. No entendían cómo los educadores de los jóvenes no los educaran en la verdad, y cómo además de no educarlos en la verdad, los educaban cobrando cuantiosas cantidades de dinero por su conocimiento. Los sofistas fueron sin duda una revolución, tanto en el mundo de la filosofía como en el mundo de la enseñanza. Es muy estudiado entender por qué algunos pensadores de la época consideraban que cobrar por el conocimiento era un peligro para su sistema político. Aún así, resulta muy interesante revisar las reflexiones que hicieron estos autores sobre la enseñanza, pues no solamente trataron acerca de la retórica, trataron temas sobre la virtud y multitud de cuestiones que aún hoy se preguntan muchos filósofos a la hora de enseñar. En resumen, los sofistas fueron una figura polémica dentro de la filosofía, no solamente por cobrar por su conocimiento, sino por preguntarse temas que para la filosofía de su época eran revolucionarios. Aún así, siguen siendo muchas veces considerados como villanos por los filósofos, pues ser un sofista muchas veces es sinónimo de vender su conocimiento y de no estar comprometido con una enseñanza integral. Aún así, los sofistas son figuras de gran importancia dentro de la historia del conocimiento universal, tanto que hoy los seguimos estudiando, solamente que no les pagamos.